Bien, entonces esto es lo último que habíamos hecho. Como resumen, si desean, estábamos hablando de las mediciones directas. ¿Qué pasa si lo que nosotros deseamos medir posee la característica de que existe un instrumento que por comparación con este nos permite pues obtener el valor de la cantidad física que estamos buscando, en este caso X? Habíamos visto de que se pueden presentar dos situaciones en general. Una de ellas, el caso en el que todas las mediciones que uno hace dan el mismo valor, y la segunda situación, la más general, obviamente, aquella en la que todas las mediciones que uno realiza nos proporcionan resultados diferentes. Habíamos visto cómo obtener el valor más representativo en ambas situaciones, y también habíamos hablado nosotros de qué es lo que representaba el error, cómo se calculaba el error relativo porcentual, porque era importante su cálculo, y la manera general en la que debería ser expresado el resultado final de la medición, ¿verdad? Ok, entonces ahora nos vamos a ocupar un poquito más del error, ¿no? Ya hemos aprendido a calcular el valor más representativo, pero ahora veremos cómo determinamos el error. Este error, porque el otro es en función de aquellos que ya han sido determinados, ¿verdad? Entonces, este es el error que nos interesa definir ahora. Ok. Entonces, habíamos visto de manera general que este tiene dos fuentes, ¿verdad? Una, el sistema, y la otra, la aleatoriedad. En el caso del sistema, habíamos visto que quienes aportan al error son el experimentador, ¿ver? ¿Qué más? El instrumento de medida, ¿ah? Pero también el diseño experimental y la construcción de nuestro experimento. Ahí está. Entonces, ahí está el experimento, el instrumento y el que mide, ¿no? La suma de todo, pues, representa esto. Ahora, si nosotros hemos entrenado muy bien a este, ¿verdad? Que es lo deseable, podríamos sencillamente decir que el error que comete este experimentador, y estoy hablando de lo deseable, ¿no?, sea tan pequeño como sea posible. En otras palabras, el aporte del error que comete el experimentador en el proceso de medición, estamos haciéndolo tan pequeño como sea posible. ¿De acuerdo? Y como es el que diseña el experimento y construye, ¿verdad? Entonces, esto también vamos a suponer, esto es lo deseable, que el aporte del error de esto al error total también sea despreciable. No estoy diciendo que sea cero, pero comparado con este, que lo estoy dejando para el final,
sea despreciable. A ver, ¿qué significa despreciable? Aquí creo que se entiende muy bien la cosa. Vamos a imaginar un vaso con agua, ¿ya? Este es un vaso con agua y vamos a tener nosotros acá un gotero. ¿De acuerdo? Ahí está nuestro goterito. Aquí está la gomita que uno presiona pues para soltar una gota de agua. Solo pensando en un vaso, ¿ya? No estamos hablando de un lago, ni siquiera del mar, estamos hablando de un vaso con agua. A ver, si nosotros pensamos en una gotita de agua, y el volumen que representa la misma gotita con respecto al volumen que está en un vaso, digamos, medio lleno, ¿ya? Un vaso medio lleno de agua. ¿Cuánto representa esto en volumen? Le voy a llamar delta B a eso. ¿Ya? ¿Cuánto representa esto en volumen comparado con este volumen? A ver, opiniones. Cero de opiniones. ¿Ok? Yo voy a decirles que ese delta B comparado con B es mucho menor, ¿verdad? Mucho menor. ¿Qué quiere decir? Que si es que nosotros dejamos caer esta gota aquí y esto se suma al volumen del agua contenida en el recipiente, ¿verdad? Este resultado prácticamente sigue siendo sigue siendo B. Entonces decimos que esto es despreciable con respecto a B. A ver, no estoy diciendo que el error que cometa el experimentador sea cero, no, pero si yo considero que es como si fuere el volumen de agua en una gota de agua, ¿eh? Ese delta B, el error que comete el experimentador en ese proceso de medición, si bien no es cero, comparado con el error total es despreciable, o eso sería lo deseable, ¿entienden? ¿Mm? O sea que si está muy bien entrenado, estamos suponiendo que el error que aporta el experimentador a las mediciones es despreciable con respecto al error total. Eso estamos diciendo. Entonces, estamos haciendo que tienda hacia cero el aporte en el error. Lo mismo, podemos hacer un diseño experimental y podemos construir nuestro experimento de tal forma que sea con las mismas características. Ahora, lo que quiero hacer con esto es echarle la culpa totalmente al instrumento sobre el error debido a nuestro sistema. ¿Ya? Estoy queriendo decir que el instrumento es como el volumen de agua en el vaso. Y que los aportes del experimentador y el experimento en sí sean tan pequeños que sean despreciables con respecto
al error total. Entonces vamos a agarrar y vamos a eliminar estos dos términos, ¿ya? Y solo nos vamos a concentrar en el instrumento de medición, ¿de acuerdo? Ahora, todos los instrumentos de medición, absolutamente todos, poseen dos cosas fundamentalmente, ¿ya? Uno, el alcance, y dos, la precisión. ¿Ya? Toda vez que nosotros pensamos en un instrumento de medición, al menos en principio, lo más fundamental, más básico de un instrumento son esos dos elementos. Más adelante comprenderán de que obviamente depende de algunos otros factores. Entre aquellos, el más evidente es el que, ¿qué hace que un instrumento, por ejemplo, sea más costoso que otro? A ver, por ejemplo, cuando pensamos nosotros en una regla común, ¿verdad? Una regla común puede venir hecha de un material, digamos, como el plástico, o podría ser construido sobre qué sé yo, cartón o sobre madera o sobre algún tipo de metal o algún tipo de aleación de metales, no sé, pues es decir, existe una gran variedad de posibilidades de construcción para una regla. Pero dependiendo de la construcción en sí, esta regla podría pues, tener precios muy diferentes, ¿no? Podría ser, por ejemplo, no sé, un peso, un 10 pesos, 100, hasta inclusive costar en dólares, ¿verdad? Es decir, cientos de pesos o miles, dependiendo de la construcción en sí. Pero sin entrar en ese detalle de la construcción y todo aquello, lo más básico, lo más elemental de un instrumento de medición está acá. Son estos dos componentes
que uno debe necesariamente definir toda vez que tiene un instrumento de medición. Uno es el alcance y lo otro es la precisión de ese instrumento. A ver, si nos concentramos en la regla, ya voy a poner una regla aquí. Ahí está. Obviamente la regla posee una escala, ¿verdad? Una escala posee. Entonces, en algún lugar han pintado, tal vez ya, esto que estoy haciendo, por ejemplo, para una regla, se puede extrapolar para cualquier otro instrumento de medición, ¿de acuerdo? Bien, y así sucesivamente hasta que llegamos, pues, a la última raya pintada acá. Ya, esto continúa hasta la última raya pintada. ¿Qué más hay en un instrumento como este? Los números asociados. Por ejemplo, aquí debe estar definido el 0, ¿verdad? Y si pensamos en una regla, digamos, no sé, pues la regla, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aquí. Pin, pin, pin. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí está. Con la regla con la que estamos acostumbrados, ¿no? Ya, podría ser, digamos, esto así. Ya no he dibujado todas las rayas, pero termina con este número. Aquí está el 0, ahí está el 1, y al final de la última raya dice 10. Okay. Podría decir otro número, ¿ya? Podría decir fácilmente otro número. Luego les voy a mostrar algunos instrumentos para que podamos reconocer en el mismo esto que es el alcance y también lo que es la precisión del mismo. Pero, a ver, suponiendo que este es el instrumento, es una regla, ahí está el objeto físico y tiene una escala, eso es, tiene una escala. ¿Qué quiere decir? Tiene unas líneas grabadas sobre el instrumento y a esas líneas se le ha asociado una serie de números. Obviamente, también viene grabado, ¿qué cosa? La unidad de medida. ¿Mm? En este caso, si estamos hablando de una regla, pues está en centímetros, ¿verdad? Está en centímetros nuestra regla. Ok, si esta es la numeración y este es el último número grabado en el instrumento, el alcance define entre qué valores se puede medir con ese instrumento. Y como puedo apreciar, puedo medir entre 0 y 10 centímetros. Ese es el alcance de este instrumento. Entonces, todos los instrumentos tienen un alcance. Lo primero que uno debe hacer al mirar un instrumento de medición
es que el mismo posea una estructura rayada sobre el instrumento, ¿ya? Haya una escala, dicho de otra forma, que estén definidos los números asociados con esa escala y que esté claramente definida la unidad de medida de ese instrumento. Entonces, el número más grande anotado sobre dicho instrumento y el cero del mismo definen el alcance del objeto, es decir, del instrumento de medición. En este caso, para este instrumento, el alcance es entre 0 y 10 centímetros. Podemos nosotros medir longitudes con este instrumento entre 0 y 10 centímetros. Si aquí tuviéramos 15, entonces el alcance sería 15 centímetros. Si tuviéramos 20, el alcance sería 20 centímetros. Ahora, si este fuera un instrumento que mide tiempo, ¿ya? Si fuera un instrumento que mide tiempo, y esto fuera 10, y esto fuera segundos, su alcance sería 10 segundos. Pero si su unidad de medida fueran horas, y esto sería 10, puede medir 10 horas, y así sucesivamente. Es importante definir el alcance. A ver, ¿dónde es que es crucial que uno sepa el alcance de un instrumento? Cuando uno usa una balanza, a ver, vamos a imaginar, ¿ya? Aquí tenemos una balanza, voy a tratar de dibujar una común, ¿ya? Una que está en el mercado habitualmente. Ahí está el platito. Aquí tiene un display, es decir, acá muestran los resultados. Esta es una balanza digital, ¿verdad? Aquí muestran los resultados de la medición. ¿Qué puede hacer uno? Agarra y pone el objeto que quiere pesar aquí. Eso hace. Y le da un número. Aquí va a aparecer un número, ¿cierto? Ahí va a aparecer un número. Claro que si uno no toma en cuenta el alcance, quién sabe pueda dañar este instrumento, ¿verdad? ¿Qué pasa si este objeto, uno más o menos puede, pues, como sabe cuánto es un kilo, más o menos puede, antes de poner a la balanza, para saber con mucha precisión el valor de la masa de este objeto, pero uno tiene un conocimiento del kilo y de los gramos, entonces tiene más o menos una idea de cuánto podría ser. ¿Qué pasa si esto, por ejemplo, sería, no sé, a ver, pensemos en eh, algo muy pesado? A ver, esto podría ser qué cosa. A ver, un libro de física, ¿ya? Eso podría ser un libro. Pero si nosotros ponemos este libro, así muy grueso el libro, si nosotros ponemos este libro sobre la balanza, sin haber conocido el alcance del instrumento, muy probablemente dañemos este instrumento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una idea de que el libro más o menos está, un libro gordito nomás, debe estar por el kilo y medio al menos, ¿no? Es decir, 1,5 kilos.
más o menos. ¿Ah? Un librito de física general, digamos, debe estar alrededor de 1,5 kilos, si es que no es más. ¿Qué pasa si se nos ocurre pesar este objeto con una balanza digital que luego sabemos su alcance había sido de 600 gramos? ¿Mm? En algún lugar había estado anotado y dice alcance 600 gramos. ¿Qué pasa si nosotros ponemos el libro en esta balanza? Con la suerte que uno tiene últimamente, seguramente pues la balanza murió. Claro, es como haber, qué sé yo, pues haber puesto una bolsa de cemento encima de esta balanza, más complicado todavía. Una bolsa de cemento debe estar bordeando los 45 kilos, digamos, ¿no? Bueno, tal vez. Ya digamos 40, igual. No vamos a poner en una balanza cuyo alcance es de 600 gramos. Con certeza la balanza después ya no sirve para nada. Entonces, estas son las situaciones extremas que nos obliga a nosotros a tener cuidado con esta información del instrumento. ¿Verdad? Entonces, es una de las primeras cosas que uno debe observar de un instrumento, su alcance, para ver si nos sirve o no nos sirve para efectuar una determinada medición. Claro, ¿qué pasa si nosotros tenemos este instrumento de 10 centímetros y queremos medir la distancia que hay entre, qué sé yo, pues entre Cochabamba y Quillacollo? Y tenemos nosotros este instrumento, que a lo mucho permite medir longitudes de 10 centímetros. Tendré pues, un gran problema, ¿verdad? Tendré un problema mayúsculo para poder hacer esta situación. Seguramente no me va a servir. Entonces, es fundamental determinar el alcance de un instrumento. ¿Está bien? Ok. Ahora, ¿qué es la precisión? ¿Qué es la precisión de un instrumento? La medida con la que se aproxima con menos error. A ver, más opiniones. Y ya sería, no sé, pero el porcentaje de error que puede tener. Cuando un material es más preciso, el porcentaje de error puede ser 0,001, pero cuando no es tan preciso puede tener más porcentaje de error. Pero Algo así. claro, está muy bien. Estamos hablando de un instrumento de medición y estamos diciendo que el instrumento de medición, sin entrar en algún detalle, sin entrar en un detalle, digamos, mayor, tiene dos aspectos que uno debe controlar, que uno debe conocer de principio. Uno de ellos es el alcance, pero el otro es su precisión. O sea que estamos hablando nosotros del instrumento de medición. ¿Qué parte de este instrumento de medición define la precisión? Es la pregunta.
¿Mm? Inge, Adelante. sería de dar un mismo resultado, pero en mediciones diferentes. Ujú. Ok, parece que no nos estamos entendiendo. Tiene que ver con el instrumento, por favor, ¿ya? Tiene que ver con el instrumento de medición. Hemos dicho que el alcance tiene que ver con el número más grande marcado sobre ese instrumento, en la escala que uno tiene, en las unidades que uno tiene esa escala. La precisión, que es el otro aspecto importante del instrumento de medición, también tiene que ver con el instrumento. ¿Qué parte del instrumento define la precisión del mismo? Ok, ok. Entonces ahí vamos, ¿ya? Se dan cuenta que tiene una estructura rayada que va a representar la escala, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer para determinar la precisión del instrumento? Hay que observar la posición del cero, ¿ya? La posición del cero, la posición del 1 y la mínima raya entre 0 y 1. En este caso sería esta. ¿Estamos de acuerdo? A ver, esta en particular. Estamos hablando de esto. A ver otra vez. En la escala definida en el instrumento, tengo que observar el cero grabado en el mismo. A continuación, tengo que ver el número más pequeño grabado en la escala. En este caso, el número más pequeño por encima, obviamente, del cero es el 1. En este caso. Entonces, me fijo el 1. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que fijarme entre 0 y 1 si es que hay otras rayas. La rayita que sea más próxima a 0 define la precisión del instrumento. En ese caso estoy hablando de esto. Entonces, en nuestro ejemplo, la precisión de este instrumento, que es una regla común y corriente, sería, si esto es 1, fijémonos, esto sería 0,9, 0,8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0,1 sería, ¿verdad o no? En este caso, entonces, el alcance y la precisión serían, a ver, esto es de 10 centímetros, pero la precisión es de 0,1 centímetros. Dicho de otra manera, es la mínima división de la escala, lo que es la precisión de un instrumento. ¿Cómo se halla? Es lo que les he explicado. Primero se observa el cero de la escala. Luego se observa el número más pequeño diferente de 0. En este caso es el 1. Podría haber sido otro ejemplo. A ver, para que tengan ustedes una idea, si este en vez de ser 1 fuere el 10, ¿ya? Y aquí tuviéramos en vez de 10, 100, estamos hablando de 1 metro, ¿verdad? 1 metro estamos hablando. ¿Qué pasa si la mínima raya con un número distinto de 0
está grabada con el número 10, no el 1, sino con el número 10. Entonces, ¿qué hago? Veo cuántas rayitas intermedias hay. En este caso, me doy cuenta de que hay 9 rayitas, ¿verdad? Entre 0 y 10. Entonces, ¿qué digo? Este debería ser 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, la precisión sería 1 centímetro, si estuviera grabado así. Pero como está grabado de esta manera, siguiendo el procedimiento que acabo de describirles, después de ver el 0, observamos el número inmediato más pequeño, en este caso 1, y vemos cuántas rayas hay en medio, y observamos, como en este caso, que hay 9 otras rayitas, que quiere decir que todo esto está partido en 10. Entonces, la siguiente línea debería valer 0,1 centímetros. Esa mínima distancia entre el 0 y la primera raya es lo que en este caso define la precisión del instrumento. O sea que en una regla su precisión es de 0,1 centímetros. ¿Está claro? Conceptualmente hablando, toda vez que nos preguntan qué es la precisión, diremos que la precisión de un instrumento es la mínima división de la escala de dicho instrumento. Ahora, voy a decirles algo que ustedes deben manejar con mucho cuidado, y es lo siguiente. En este caso, por ejemplo, la precisión está claro que es 0,1 centímetros, ¿cierto? Muchos consideran que aún así, sin estar grabada una rayita, podrían ser capaces de imaginar que hay una raya intermedia. Miren, por ejemplo, algunos dicen, pero yo puedo tal vez distinguir, aunque no haya, como si hubiera esa raya en verde que estoy dibujando. En otras palabras, están diciendo, tal vez yo puedo creer que hay una raya ahí y por lo tanto la precisión es mayor. Eso que uno hace puede meter a uno en muchos problemas. Por eso les estoy diciendo que hay que tomar con mucho cuidado esta situación. Mucha gente hace eso. Y cuando lo hace, habla de la precisión y dice, en este caso, este instrumento, yo voy a bautizarlo con una precisión de 0,05 centímetros. ¿Están de acuerdo conmigo cuando hago eso? Si pienso que hay una raya aquí en medio, entonces la precisión no es 0,1 centímetros. Estoy dividiendo en 2, entonces esto divido entre 2. A ver, dividan 0,1 entre 2, ¿cuánto da? Les va a dar 0,05 centímetros. Entonces, para él, la precisión del instrumento no es de 0,1 centímetros, sino de 0,05 centímetros. Si le ayuda, bien, pero podría meterle en muchos problemas. Y ahora les paso a explicar por qué podría meterle en muchos problemas. ¿Ah? Este es el criterio de la mitad de la mínima división de la escala. Esto que estamos haciendo. Algunos, para definir la precisión de un instrumento, lo hacen como debe ser o con el criterio de la mitad de la mínima división de la escala. ¿Qué quiere decir? A lo que hay, si puedo, tal vez puedo imaginar que está partido en 2. Eso. Algunos todavía son más arriesgados y dicen, no,
Tal vez esto se puede partir no en 2, sino en 4, ¿ya? Pero eso está a criterio del experimentador, ¿ya? Que ya no estaría comportándose de esta manera, por supuesto, ¿verdad? Que empieza a hacer mediciones bajo su propio riesgo y no bajo el riesgo del instrumento. En ese caso, lo que está haciendo él es una cosa terrible, y por tanto, tal vez no sería conveniente considerar que el error que está cometiendo él se puede despreciar, ¿ya? Entonces, mucho cuidado. Yo estoy explicando la situación en la que sí se podría despreciar. ¿Y qué se hace? Se hace lo único que se debe hacer, es anotar la precisión del instrumento. Esto, si bien en algunos casos uno está obligado a hacer eso, cuando no está uno obligado es mejor no hacerlo, ¿ya? No tomar ningún criterio que no sea el correcto para la precisión del instrumento. ¿Está bien? A ver, preguntas hasta aquí, por favor. Y una pregunta Dígame. sobre, no sé, algunos dicen que un instrumento es más preciso cuando cuando está calibrado por una jerarquía más alta, algo así. No sé si es verdad. En realidad, la calibración debe hacerse siempre, porque lo contrario, lo que estamos midiendo no tiene valor alguno. ¿Ya? Un instrumento de medición debe estar calibrado siempre. Si ese instrumento de medición no está calibrado, lo que hagamos está mal desde el principio. ¿Está claro lo que quiero decir? Sí, todo claro, Inge. Gracias. Muy bien, muy bien. Ahora, otro aspecto que tiene que ver con la calibración. La calibración no mejora la precisión del instrumento. El instrumento ha sido construido teniendo en consideración dos aspectos fundamentalmente. Uno, el alcance, y dos, la precisión. ¿Ya? Uno construye el instrumento para que tenga un cierto alcance y obviamente teniendo una determinada precisión. El proceso de calibración del instrumento no va a modificar ninguno de estos dos aspectos, en absoluto. Así nace el instrumento y así muere. La calibración es un proceso obligatorio. ¿Para qué? Para que el instrumento sirva para medir. Si no está calibrado, pues ese instrumento no está apto para hacer mediciones. ¿Qué más? Perfecto. A ver, ¿cuáles son los instrumentos de medida que normalmente usamos? Los que normalmente usamos nosotros al menos en este curso, son instrumentos para medir la masa. ¿Cómo se llaman esos instrumentos?
Balanza se llama, ¿verdad? Balanzas. Otra cantidad física que es fundamental medir es el tiempo. El instrumento para hacer esa medición es el cronómetro. Para medir longitudes, normalmente usamos reglas, pero también usamos el calibrador Vernier o simplemente calibrador o simplemente Vernier, ¿de acuerdo? Pero también se usa habitualmente el tornillo micrométrico. ¿Ya? Estoy hablando toda vez que uno hace trabajo en laboratorio, donde estudia el movimiento de objetos, es fundamental medir la masa del objeto. ¿Cuál es el instrumento? Pues una balanza. Necesitamos medir tiempos. ¿Con qué lo hacemos? Con cronómetros. Necesitamos medir longitudes. ¿Con qué lo hacemos? Con reglas, con calibradores Vernier o con tornillos micrométricos. Así es como medimos. ¿De acuerdo? Entonces, de estas cantidades físicas a las que estamos haciendo referencia, a ver, sobre el tiempo. Normalmente a la venta ustedes van a encontrar para el cronómetro estos instrumentos. ¿No? Pero ahora también tienen cronómetro en sus celulares. ¿Cierto o no? Sí, Muy bien. En sus casas, justamente, seguramente no tendrán acceso a un instrumento como este. No es muy caro, pero tampoco es que vale 5 pesos, digamos, ¿no? Debe estar valiendo unos, qué sé yo, 100 bolivianos o algo por el estilo, ¿de acuerdo? Pero tienen el cronómetro de sus celulares, que es, pienso yo, en la mayoría de los casos, así como están viendo ustedes acá. Claro, sin estos botoncitos, porque los botones son digitales, ¿verdad? Pero tienen esta estructura. Ahora, para medir longitudes en casa, normalmente uno tiene una regla o una cinta métrica de esas flexibles que nosotros le llamamos winchas, ¿verdad? ¿Ah? O el famoso flexómetro para medir longitudes. Pero normalmente uno no tiene este instrumento que es el calibrador Vernier, ni este otro que es el tornillo micrométrico, que no son tan costosos, pero deben estar oscilando también, dependiendo de la industria, entre 100 bolivianos o más inclusive, ¿ya? Sobre todo este instrumento, que debe ser un poco más costoso, debe estar valiendo por lo menos unos 200, 250 bolivianos. Pero nos vamos a encontrar con estos instrumentos toda vez que queramos medir el tiempo, queramos medir longitudes, sí nos vamos a encontrar con estos instrumentos de medición. ¿Ah? Entonces habrá que aprender a manejar el cronómetro, ¿verdad? Pero también habrá que aprender a manejar los otros instrumentos. Entonces, aquí está, por ejemplo, uno muy simpático, que es un simulador que, gracias a Dios, está disponible gratuitamente. Miren cómo uno puede jugar y encima nos está diciendo cuánto es su valor, ¿verdad? ¿Ah? Pero lo podemos quitar, miren. Ahora yo tendré que saber cuánto es y luego recién veré si es que es correcta o no es correcta la medición. Fíjense, ahí está. Miren, tiene una estructura. Y quiero mostrarles que su estructura es diferente de otro acá. A ver, voy a ver, aquí está. Miren. ¿Creen que son iguales estos dos instrumentos? A ver, los voy a poner lado a lado.
A ver, fíjense, mírenlos por favor y díganme, ¿son iguales? Más allá del número, ¿ya? Más allá del Eh, número, me parece. no son iguales. ¿En qué son diferentes? En la escala de la regla más chiquita. Ah, esta, ¿no? La escala móvil se llama, miren, la escala móvil. Si bien la escala fija es idéntica una y la otra, la escala móvil es diferente. ¿Cuál tiene mayor número de divisiones? ¿La de la derecha o la de la izquierda? La de la izquierda. La de la izquierda, esta tiene mayor número de divisiones. Entonces, díganme ustedes, a ver, pensando en este instrumento, ¿podrían decirme cuál es el alcance? Así tal cual está. ¿Es diferente el alcance uno y el otro? ¿Es el mismo? ¿Cómo es? ¿Qué dicen? Sí, es el mismo. Es el mismo alcance. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es? 14,9. ¿Están Sí, seguros? 14. ¿Sería 10 centímetros? Ah, 10, muy bien, porque el resto se lo ha imaginado nomás, ¿no? En ambos casos, el alcance es solo 10. Fíjense, yo ya no puedo ir más allá. No es porque le haya dado flojera al constructor, ¿entienden? No, no. Que yo puedo medir simplemente qué cosa. ¿Mm? No puedo ir más allá. ¿Mm? No puedo ir. Entonces, fíjense el número aquí y el número acá. ¿Ya? En realidad, yo a lo mucho puedo medir cuánto. Según el dibujo, ¿esto está en qué? ¿En qué unidades? Según el dibujo. Centímetros. Centímetros, perfecto. Entonces, ¿cuál es el alcance en centímetros de este instrumento? 10. 0,1. No, 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 el alcance, por favor. 10 centímetros. 10 centímetros. Pues, olvídense de este número que tal vez simplemente les está confundiendo. En cualquiera de estos dos, el alcance está claramente definido. Puede medir longitudes, y fíjense, mira, puede medir longitudes entre 0 y 10 centímetros. No más. Ese es el alcance. Ahora, concentrémonos, por favor, en solo la escala que está aquí. ¿Ya? A ver, solo la escala que está. Nos olvidaremos de esto de aquí. Solo pensando en esta escala, ¿cuál sería la precisión de este instrumento si solo hubiera esta escala? ¿0,1 centímetro? Exacto, muy bien, muy bien. Ajá. 0,1 centímetros sería la precisión si solo consideráramos esta escala. Pero ya vamos a ver cuando estudiemos este instrumento que el hecho de que haya esto aquí hace que su precisión sea mucho más grande. ¿Entienden?
pero luego lo vamos a ver. Ahorita no parece muy evidente, pero luego lo vamos a ver. Esto que está puesto acá, esta otra escala, nos va a permitir aumentar la precisión de este instrumento. ¿Hasta cuánto nos permite aumentar la precisión? A lo que estoy viendo, 0,01. 0,01. 0,01. 0,01 centímetro. No, miren, lo más interesante de esto es que la precisión de esto en centímetros va a ser de 0,02 centímetros. Claro, pero no hay problema, pueden equivocarse, ¿ya? Pero esta es la precisión de este instrumento. Increíble, ¿no? Hasta aquí, con esta sola escala, era de 0,1. Pero con esto más aquí, se convierte en 0,002 centímetros. Ni siquiera 1, ¿ah? 2. ¿Qué les parece? Ahora, si pensamos en este instrumento, el alcance es de 10 centímetros, ¿cierto? La precisión, solo considerando la escala del fondo, sería de 0,1 centímetros. ¿Está bien? A ver, por lo que han visto, esta nueva escala aquí, ¿permitiría mejorar la precisión o no? Sí, en este caso ¿Cuánto sería más sería? A ver, atrévanse. 0,0. 0,00. Creo que hay un 0 más. Uy, ¿es más grande que la anterior? ¿Tiene más rayas o menos rayas que la anterior? Más. ¿Esta tiene más rayas? ¿Estás segura? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Tiene menos rayas. Aquí fíjense, a ver. Mire, a ver. Yo pienso que aquí hay más rayas que aquí, ¿o no? Sí. Entonces, ¿cree que este instrumento es más preciso que el anterior o menos? Menos. Este es menos preciso, sí. A ver, alguien que se atreva a decirme cuál sería la precisión de este. Pero hasta aquí está bien, eso les voy a decir. Obviamente en centímetros, ¿ya? Esto está en centímetros. Creo que es 0,005. 5. Sí. Eco, claro. Igualito funciona. Me fijo el 0, el próximo número inmediato en este caso es 1 y me fijo cuántas rayas. Entonces lo tengo que dividir entre 2. ¿Cuánto es 1 entre 2? 0,5, ¿no? Entonces ahí está, este es 5. ¿Ya? 5. 0,51, 1,52, 2,53, 3,54, 4,5, así sucesivamente. ¿Bien?
Entonces, comparado con el otro instrumento que poseía esta precisión, obviamente este es de mayor precisión que este, ¿verdad? Ahora, permítanme preguntarles lo siguiente a todos. Si yo tuviera un instrumento con esta precisión, ¿cómo sería esta escala? Mutis total. A ver, tal vez les ayude el que les muestre este otro. Este tiene una precisión, les voy a decir 0,002. ¿Cómo ha salido este 2? ¿Cómo ha salido este 2? Pues de haber dividido 1 en ¿cuántas partes? Para que salga 0,001 tendría que haber 8 rayitas entre el 0 y el 1. 8. 8. Sí, 8. Exacto, porque aquí ¿cuántas hay entre 0 y 1? Son 4, ¿no? Claro, esto es 2, 4, 6, 8 y 0. 2, 4, 6, 8 y 0. Ahí está. De ahí sale el 2. La mínima rayita vale 2. Ahí está el 2. 2, 4, 6, 8, 0. 2, 4, 6, 8, 0. De ahí sale el 2. En cambio aquí, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, así sucesivamente. Por eso es que su precisión es 0,005. Y para que sea 0,001, ¿cómo tendrá que ser entonces? ¿Tiene que haber más rayitas? No. Claro, ¿en cuántas partes debería estar dividido esto entre 0 y 1 para que el resultado valga 1, la mínima división? En 10 partes, ¿no? Igual que aquí, es como si tuviéramos esto entre 0 y 1, ¿cuántas rayitas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rayitas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rayitas. Dividir en 10 pedazos iguales todo lo que está aquí adentro. Entonces, eso me da una precisión de 0,001. ¿Saben quién tiene esta precisión? No van a encontrar verniers con esa precisión, o por lo menos yo no conozco, ¿de acuerdo? Pero voy a decirles que este instrumento campeón llamado tornillo, ¿ya? Miren, fantástico el instrumento, miren,
Este instrumento llamado tornillo tiene esa precisión, miren, precisión está anotado, 0,01 milímetros. Claro, si está en milímetros lo puedo transformar a centímetros, ¿verdad? Precisión de 0,01 en milímetros. ¿Cómo se transforma a centímetros? Decimos 1 centímetro, ¿cuántos milímetros? Vamos. 10. 10 milímetros. Entonces, esto con esto se va y esto sería 0,001 centímetros. Esta precisión tiene este instrumento llamado tornillo micrométrico. Claro, traducido a centímetros o, si ustedes desean, en milímetros. ¿Cuál es el alcance de este? Ahí está anotado. ¿Cuánto es su alcance? ¿Mm? 2,5 centímetros. 2,5 centímetros o 25 milímetros, ¿no? Ahí está. ¿Ah? Ajá. 25, miren, aquí está. Milímetros. Claro, debería poderse ver ya, hay un pequeño error, digamos, en esto. Debería verse el 25. Pero se ve en los instrumentos de laboratorio, se ve, ¿ya? Pero ahí está. Claro que esto es un poquito más complicado de leer, pero vamos a aprender a leer, ¿de acuerdo? Pero ahí está. Este instrumento tiene un alcance de 2,5 centímetros y una precisión de 0,001 centímetros. Bien, entonces,